El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de los cielos. Palabra del Señor. Como decíamos al principio, volvemos al tiempo ordinario y hoy casi todo se refiere a esta vocación cristiana de una forma especial. El seguimiento a Cristo y el seguimiento también apostólico, o sea, el seguirlo a Jesús bien seriamente. No es que todo camino ha de ser serio ante Dios, faltaría más. Pero aquí hay en el Evangelio de hoy como una contradicción. Por una parte hay una primera parte que es Jesús, que pasa desde Galilea a Judea, va a Jerusalén. Y para eso hay que pasar por Samaria, por los samaritanos. Y allí ven que van como en peregrinación a Jerusalén, así que no los acogen en las casas. Son férreos enemigos judíos y samaritanos. Así que sale con esta invectiva Juan y Santiago: Señor, pedimos que baje fuego y que acabe con ellos, ya que no nos reciben. Por algo se llamaban a los hijos del Zebedeo los hijos del trueno, porque eran de cuidado Juan y Santiago, y eso que Juan era muy joven, pero habían visto cómo Jesús actuaba, hacía milagros como ellos mismos. En esa primera misión habían hecho milagros y habían sacado demonios y habían hecho de todo, y no saben valorar bien las cosas. Jesús no es de ir a destruir la gente, sino a la conversión. Por eso más tarde se hablará de aquella mujer que Jesús convertirá, la de los 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y ella, que es precisamente de estos, de los samaritanos, una samaritana, pues se convertirá y con ella parte del pueblo. Pero aquí Jesús riñe a Juan y Santiago. La mentalidad cristiana no es la de irse cargando a los que no nos aceptan, sino buscar el bien incluso de los enemigos, aunque sea fácil de decir y mucho más difícil de hacer. Pero después vienen 3 casos curiosos, decimos, de seguimiento. En el primero es un hombre que va a Jesús y le dice: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no lo ha llamado, es él que se presenta. Y Jesús le da una respuesta que puede parecer muy extraña. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto y en el contexto? Pues quiere decir que este hombre iba por interés.
Estamos en el momento álgido de Jesús. Jesús hace milagros, tiene muchedumbres, quieren seguirlo, se habla de que será el rey de Israel, a ver que nos dé cargos. Esto pasa como cuando hay un partido político que se presenta nuevo a las elecciones, el que sea, y ven que puede sacar muchos votos, pues mucha gente se hace del partido, a ver qué cargo me tocará, a ver qué podré sacar de eso. Pues aquí pasa lo mismo. Es muy curioso porque esto, por ejemplo, de aquí viene de una cosa parecida a esto, el origen de los padrinos del bautismo. Cuando en el siglo III, sobre todo el tercero, aunque no solo, resulta que la crisis del Imperio Romano era grande, muy grande, a nivel económico. Todo el mundo robaba lo que podía. Era casi, no llega, pero casi lo que pasa en nuestro país en este tiempo. La crisis moral era casi tan grande como ahora. Y el caso es que llega un momento en que los cristianos, sabéis, estaban perseguidos, no eran legales en el imperio, tenían que sacrificar al emperador, a la estatua del emperador. Se les acusaba de muchas cosas, sobre todo de ateísmo, porque no adoraban a los dioses paganos. Y entonces resulta que empiezan a dar los cargos de administración a los cristianos. ¿Por qué? Porque veían que en las persecuciones, cuando cogían a los cristianos, la mayoría de ellos no sucumbían y se dejaban matar si hacía falta por mantener la fe. De hecho, mataban unos pocos y muchos quedaban como confesores de la fe. O sea, cuando ya había matado unos cuantos, venían los amigos de los gobernadores y les decían: basta ya, tú ya has cumplido, déjalos correr. Y entonces se daban cuenta de que había alguien que tenía principios. Eran esa minoría cristiana. Y entonces los mismos gobernadores empiezan a decir: bueno, si no me puedo fiar de los míos, ¿de quién me fiaré? Y empiezan a hacer cristianos administradores económicos en el imperio, en las diferentes provincias. ¿Qué es lo que pasa? Lo de siempre, lo de este evangelio. Muchos quieren hacerse cristianos para conseguir cargos. Ven que dan cargos a los cristianos, pues muchos a ser cristianos. Y entonces los obispos que se dan cuenta, ponen a dos, entre comillas, policías, que miren durante un año a aquellos que se han de hacer cristianos para ver si lo hacen de verdad o lo hacen solo por interés. Esos dos policías son los padrinos del bautismo. De ahí vienen los padrinos. En realidad los padrinos no tendrían que nombrar a los padres, sino que se hace como con los bautizos de adultos. Se nombraba, el obispo nombraba, o el sacerdote nombra, todavía hoy en bautizos de adultos, a los padrinos, que son los que han que controlar si estos que se han de bautizar lo hacen por fe o por cualquier tipo de interés. Es verdad que en algunos sitios no se lo miran demasiado, pero tendría que hacérselo mirar mucho mejor. Bien, segundo caso. Uno al cual Jesús mismo le dice: sígueme. Y él responde: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. No en el sentido que su padre se haya muerto, sino en el sentido de decir: cuando mi padre haya muerto, entonces te seguiré. Entonces ya lo habré enterrado, ya no tendré obligaciones y entonces te sigo. Y Jesús responde de una forma muy curiosa, que después esta forma de hablar la cogerá San Juan en el Apocalipsis. Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Los muertos que entierren a sus muertos. Es lo que dirá después el Apocalipsis, cogiendo este lenguaje, y dirá: se creen que están vivos, pero están muertos. Es esta mentalidad de los zombies del Evangelio. Son aquellos que se creen muy vivos, que se creen muy inteligentes, que se creen capaces de todo, pero ante Dios están muertos.
De ahí viene pecado mortal, el pecado que hace morir el alma. Son los muertos vivientes. No son los zombies de las películas, son los zombies reales, los que se creen algo y no son nada, los que están muertos ante Dios pero piensan ser alguna cosa. Y por eso Él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, lo único importante es que tú te salves y lleves la salvación a los demás. Pero deja que esos que están muertos y que no te van a hacer ningún bien a ningún nivel, pues ellos enterrarán a tu Padre, los muertos a sus muertos. Y otro dice, al cual tampoco Jesús dice aquí si se le pregunta, si le pide o no, pero él dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Y Jesús responde de una forma muy dura. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Fijaros, aquí es totalmente diferente de la primera lectura. En la primera lectura es Elías, que le dice a Eliseo que ha de ser profeta. Y él dice, de acuerdo, déjame despedirme de mis padres y vengo contigo. Allí se lo piden y él se despide de los padres y hace la gran fiesta. Aquí es diferente, nadie le pide nada, pero él se presenta. Quiere tener lugar, te seguiré. En el futuro te seguiré, pero primero me voy con mi familia, me despido de ellos, ya veremos lo que tardo, pero yo te seguiré, Señor. Es la mentalidad de muchos cristianos de hoy, que vienen a decir, sí, si yo en el futuro ya me convertiré, ya haré, si lo entiendo muy bien, si yo tengo que ser cristiano, pero no ahora. Yo recordaré siempre un caso curioso en otra parroquia. Me viene una persona y me dice, bueno, he cumplido 40 años. Y en mi país es tradición que hasta los 40 se hace lo que a uno le da la gana. Y a partir de los 40 hay que ser buen cristiano. Y me quedé así como diciendo, esto no es cristiano, hablar así. Pero fue curioso porque lo cumplió. Y esa persona se confesó, empezó a venir a misa fija y a vivir cristianamente bien. A mí me costaba entenderlo, qué tradiciones de estas, pero bueno, al menos acabó bien. Pero es una forma extraña. Y es una forma que por uno que sale bien, 10.000 que salen mal. Porque cuando uno se acostumbra a hacer el de la libertad libertinaje, es muy difícil salir de allí. Es lo que nos dice la segunda lectura de hoy. Que no sea excusa la libertad para hacer a cada uno lo que le dé la gana, nos dice San Pablo. Lo importante es buscar el bien, ser liberados del mal. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es quedar libre del mal para poder hacer siempre el bien. Las personas libres son las que no tienen esclavitudes, las que tienen vicios y son esclavos de otros o de malas formas de hacer. Ya no son libres, son esclavos. El libre es aquel que no tiene ligamen con el mal, que está totalmente liberado de todo para poder hacer el bien. Y eso al mundo de hoy le cuesta muchísimo de entender, porque ha confundido lo que es la libertad con lo que es el libertinaje. La libertad es que yo soy Dios y hago lo que me da la gana y entonces seré libre. Y no se dan cuenta lo que están diciendo es, yo soy un esclavo total de mis apetencias, de mis placeres, de 1000 cosas, y siendo el peor de los esclavos me creo libre. Y el Señor nos viene a decir, ¿quieres ser libre? Ven a mí, libérate de tus vicios, de tus pecados, vive en la libertad de los hijos de Dios, busca el bien, y entonces estarás conmigo para toda la eternidad.